El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como siempre, bueno, el cartel que presenta el programa, y siempre lo digo, en este caso habla de la Casa del Niño. Para la gente, bueno, de mi edad o más jóvenes, la Casa del Niño ha significado mucho. Era como una especie de orfanato, pero no era orfanato tampoco, porque ahí van los niños con pocos posibles económicos, las familias los dejaban ahí, otros eran niños de familias conflictivas que iban también para allí. Y yo recuerdo de pequeño de que lo más espectacular que tenía la Casa del Niño era el Belén viviente. Hacían unas colas tremendas en los años 60 para ver el Belén viviente, que a mí me impresionaba. Claro, ahí veía a San José y demás, los animales de verdad. Era todo una estructura del Belén, pero viviente, y lo tenían unas horas que allí se interactuaban los protagonistas de aquel Belén. Para hablar de la Casa del Niño tenemos un invitado que, bueno, pues que ingresaba en esa Casa del Niño a principios de los años 80 y, bueno, pues permaneció bastantes años en esa Casa del Niño y pudo un poco palpar. Y vamos a ver un poco cómo fue la vida de esos niños en ese sitio que hoy ya, no existe físicamente, porque recuerdan que estaba en el barrio entre San José y San Cristóbal. No sé lo que van a hacer, si ahora el ayuntamiento está preparando hacer un centro de vecinos, un centro cultural, no sé lo que va a hacer, pero aquello marcó una época, esa Casa del Niño marcó una época, y a esos niños que estuvieron dentro de esa institución regentada por monjas. Y bueno, vamos a hablar de todo ello. Vamos a hablar de todo ello con el invitado de esta noche, que es Safik Aisa. Para mí Luis, porque además lo conozco hace un tiempo. Buenas noches, Safik. Muy buenas noches, Luis. Bien, estamos hablando de la Casa del Niño. Porque a ti, la Casa del Niño, hoy como empresario y músico, no te suena tan lejana, porque en tu recuerdo desde niño siempre has estado ahí. ¿Cómo es tu entrada? Porque además tu entrada un poco es fuerte, ¿no? Que ahora la rememoras y todavía te queda, ¿no? No me suena tan lejana, lo has descrito pues correctamente.
El periodo de toda persona, desde que va de los 5 hasta los 14 años, eso se te queda siempre. Y si vas por los motivos que fuera, en este caso económicos, temporales, que gracias a Dios se solucionaron, ingresas en un centro de protección como era la casa de niños, y ahí te reciben bien, te dan cariño, eso pues no lo olvidas. En mi caso, muchos casos ya de que este centro, antiguamente antes de la casa de niños, si mal no recuerdo, se llamaba Hogar Mario César, después cambió y la casa de niños. Lleva muchos años. Este centro pasó por muchas etapas, 50, 60, 70, yo entré en el 82, hasta principios de los 90, ¿no? Y, hombre, es doloroso el primer día. Claro, porque además para ti fue muy traumático el llegar allí no con tu madre. Exactamente, el primer día lo recuerdo. Y decirle, bueno, ahora vengo, ¿no? No, hombre, los niños, yo era un niño, yo tenía 5 años. ¿Estabas con tu hermano? Sí, yo noté la cosa de los padres, ¿no? Cuando quieren siempre lo mejor para sus hijos, pero los problemas económicos, pues recuerdo el día que, vamos, incluso hasta la ropa que llevaba. Mi madre llevaba una Rebeca de color negro con rayas rojas y nos cogió de la mano y se espera un segundo, no va a decir que no va a dejar, claro, tiene que ser algo. Era un lunes y no vino hasta el viernes, lógico, una semana. Hombre, ese día pues lloré muchísimo, uno quiere a su madre y es curioso porque había otro compañero que se llamaba Samuel, lo recuerdo, le decían Samuel el bicho, porque siempre jugaba con... Dice, no llores, el primer día nos pasa a todos. Y según llegué ese día... 5 años. Sí, según llegué, me dijeron, lo primero es lo primero, una monja llamada Sor Isabel, que en paz descanse, muy buena persona. Ducharnos, claro. Aunque merendé un bocadillo, te lo recuerdo, de jamón York, en una cesta que traía con un chupachú, en 300 niños. Y primera galería, segunda galería, tercera y cuarta. Los más pequeños y así sucesivamente. Entonces yo no conocía a nadie. ¿Y todos dormían juntos? No, eran habitaciones, de habitación 10 niños, 15 niños. 15 niños en cada habitación. Más o menos, o 5 o 10, depende, ¿no? Las iban cambiando, pero era un espacio muy grande, era muy grande. Y la disciplina que había era religiosa, ¿no? Católica, entonces pues nada, yo no había sido bautizado hasta esa época, entonces me tiene que hacer bautismo y comunión, que fue la celebración del mismo día, ¿no? Pero ahí, y ya acordándote un poco, ¿te obligaban a bautizarte? No es que te obligaran. ¿O te lo sugerían? Te lo sugerían, puesto que si querías, pues lo lógico tal. Mi madre encantada, mi madre siempre ha sido una mujer muy inteligente y dijo, pues sí, y así fue. Y me pusieron Luis, por eso vos dices Luis. Por eso tú has dicho lo de Luis, que bueno. Sí, señor, tiene su lógica. Tiene su lógica lo de Luis, no como lo había inventado yo. Que mi padrino se llama Luis, ¿cómo quieres que te llame? Entonces yo le dije, bueno, pues como se llama mi padrino, pues Luis. Y el primer año, pues fue enseñándome, ¿no? Después el tema escolar, las tablas de multiplicar, los profesores fueron muy buenos. Porque los profesores estaban allí en la casa. Sí, eran profesores. Era un centro. La época que yo fui, había niños internados y niños medios pensionistas, que le dicen de estos que comen y se van. Están en las clases entre las 8 de la mañana y se van a las 2 del mediodía. Y después están los internos, que era en nuestro caso, que ya se quedaban fijos. Había muchas actividades. Los profesores eran muy buenos, las monjas se portaron muy bien. La verdad que, date cuenta que eran 300 y pico niños, y muchos tenían hasta, antes de que yo llegara, y todavía lo había cubiertos con los números de los menores, claro, para que todos pudieran saber cuál es su cubierto. Y yo llegué allí y el primer día, pues, vamos, imagínate, el siguiente día, del miedo, pues, uno no estaba indeciso, pero después, a la medida que iban pasando los días, ya empezabas a ver que te estaban tratando con cariño. La verdad que fue una buena labor esos centros. Ahora se han cerrado y la mayoría de esos son pisos titulados, ¿no? Pero a mí, la verdad que me lo pasé muy bien, no puedo quejarme. Hombre, el primer día es el primer día, lógico, te vas a cualquier sitio y no. Pero yo sabía que había otros niños que estaban por otra serie de problemas. A lo mejor niños que había por problemas de separación de padres, en mi caso era simplemente económico un poco, pero nada más. Después también aproveché la formación que ahí se me dio, que gracias a Dios
Ahí aprendí a leer, a escribir, y ahí es donde se me inició en el tema de la música. Por eso, como has dicho muy buenamente en la introducción, músico, claro. Desde que era niño ahí empecé a estudiar solfeo. Pero porque allí te daban solfeo. Solfeo, piano, guitarra. Y la noción, claro, había varios instrumentos. Incluso muchas actividades, ¿no? Dentro de lo que es la música había muchas actividades. Había una pequeña banda que había ahí de tambores y cornetas también, que cada vez que había un acto o un desfile, pues salían también. Y ahí me introdujeron, aparte del piano, la flauta y más instrumentos, yo me incliné por la guitarra, puesto que la guitarra la podías llevar a cualquier sitio, mientras que un piano no, evidentemente. La penuria fue lo que te hace que tu madre te deje. Sí, el tema económico. Pero, ¿y cómo lo llevabas tú? Porque yo me imagino estar ahí 9 años interno. Sí, los 9 años, después hubo un periodo que ya se fue, a medida que iba mejorando el tema de mi casa, ya me quedaba menos tiempo. Entonces, a lo mejor no me quedaba toda la semana, sino días, ¿me entiendes? Y a lo mejor después hasta medio pensionista, ahí, a medida que se iba. Porque más que el tema económico, que no era económico realmente, era un tema más que nada de papeleo, porque mi madre tuvo un problema ya que ella era de Melilla. Entonces, hasta que no tenía los papeles, pues, claro. Claro, eso era otro tema, ¿no? Ese era otro tema, exactamente. Porque tú naces en... Yo nací aquí, en Las Palmas de Gran Canaria. En Las Palmas de Gran Canaria. Pero, ¿y tu nacionalidad te la habían dado española? O... Española, ahora sí. Ahora sí, pero después en aquel de momento... muchos años, claro. Pero en aquel momento, no tenía nada, claro. Entonces, lógico que la tutela sí la tenía mi madre y mi padre, pero a nivel de registros, pues, sin papeles, pues, no puedes hacer nada, claro. O sea, que tú estabas casi sin papeles, Sin ¿no? papeles, exactamente. Claro. O sea, estabas dentro de la casa de ese estamento gubernamental, ¿no? De ese centro de protección, y hasta que ya se regularon los papeles de mi madre y ya pudo... Sí, porque mi madre siempre ha sido una mujer muy trabajadora, siempre. Mi madre siempre una gran mujer, mi padre también, que para descanse. Y el tema económico no era tanto, porque ellos siempre han sido los papeles. Los papeles. Entonces se regularizó mi situación y yo, como veía todo aquello, como me estabas preguntando, pues, hombre, al principio con un poco de tristeza, porque no hay nada mejor que estar con la familia. Pero después no tenía tanta tristeza, porque me empatizaba con los problemas de los otros menores que estaban peor que yo. Entonces digo, yo soy un afortunado. Sí, yo tengo mis padres, hay quien ni los tiene. Claro, o que no saben quién son los padres. Porque ahí había gente que no sabía ni quiénes son los padres, ¿no? Y si sabían, pues su padre, pues mejor mejor no saberlo, porque no le dio el cariño que le tenía que dar. Y yo recuerdo muchas escenas. Había gente que se quedaba a los fines de semana. Sí. Yo al principio me quedé un poco tiempo, hasta que ya mi madre, pues... Te reclamó. Sí, no. Te reclamaba los fines de semana. Sí, exactamente. No, y que la situación de ella lo podía consentir. Entonces, yo veía las escenas muchas veces cuando llegaban algunos padres con algunos niños, y digo, Dios mío, pero qué escena estoy viendo, ¿sabes? Digo, yo soy un afortunado de tener a mi madre, que me quiere, que yo la quiero, hasta que se solucione el problema. Pero esos centros, por ejemplo, sirvieron como una especie de sinergia para resolver muchos problemas, no solo uno, el tema económico, sino varios. Englobaban en sí una ayuda a múltiples problemas. Lo recuerdo perfectamente, que durante los veranos, en ocasiones, venían simplemente un grupo, por ejemplo, de niños saharauis, que venían de un campamento, solo se quedaban un mes, después se iban, por problemas con lo que fuera, pero ese centro también los recibía, y múltiples funciones que hacía ese centro, que es una pena que no esté funcionando, porque esos centros pueden servir para muchas cosas. Incluso hasta la OGE, recuerdo la OGE y los Boy Scouts y todas estas cosas, hacían cosas allí, y nosotros pues salíamos, ¿no?, con las juventudes marianas, cuando había las caminatas de o cualquier cosa. Había varias actividades, y esos centros a su vez se comunicaban con otros centros, como era el Fátima, como eran el Surbarán, y había una especie de sinergia entre ellos que ayudaba mucho. Esa es la experiencia que yo vi y viví ahí. La buena,
Hombre, la mala es ver como un padre, por ejemplo, pues no quiere saber nada de otros niños que eran Claro, tú otros al casos. convivir con esos niños, bueno, ahí Compañeros prácticamente. aprendiste un montón de Aprendí historias. muchísimo. Aprendí a valorar lo que uno tiene o lo que uno no ve al día a día. Porque uno que vive todo... Es que es duro decirlo, pero si yo vivo todos los días con mi padre o mi madre, yo puedo saber solo hasta qué punto son útiles. Solo hasta un punto. Hasta que no los pierda no lo puedo saber. Es decir, el que está allí, no sé si me voy a expresar bien, el que está allí es como si se lo hubiera muerto, por decirlo algo, durante un poco periodo de tiempo a su padre. Porque empieza, o a su madre, o a quien fuera. Porque empiezas a ver que cuando te falla. Solo lo sabes cuando te mueres, pero si sabes allí, tienes esa certeza también de haberlo vivido. Sí, es una experiencia. Sí, uno se va de campamento 3 meses, vale, o 2 meses, o lo que fuera, pero ya cuando es un periodo así, tienes unas vivencias que son diferentes. Son diferentes. Son diferentes al vivir al día a día con una familia. Claro, claro, porque es que Porque éramos un grupo. Después, la sensación que yo tuve y la experiencia era de vivir con otros, los mismos compañeros que estaban ahí, que eran niños como yo, ya éramos una familia también. Porque ya los problemas del otro nos afectaban, nos ayudábamos, claro. Y después de muchos años nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo algunos, mira cómo estás, oye, me alegro, vamos a vernos, vamos a tomar algo, y hablamos y charlamos sobre cosas. Hay otros que ya pues han tomado un rumbo, o lo que fuera, o no quieren recordarlo, porque les fue, depende de la experiencia de cada cual. Pero normalmente la mayoría, pues fantástico. Han sido unos años donde aprendí muchas cosas. Para mí fue una experiencia buena. Sé que para otros no, por los motivos que fuera. Es verdad que cuando yo entré, los 80, ya se habían pasado muchas cosas. Ya no había una dictadura, ya había unos derechos de la infancia reconocidos por la UNICEF. Entonces, claro, no era lo mismo. No era lo mismo. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Safi Caiza. Estamos hablando de la casa del niño. Estamos hablando de esa experiencia que un niño vive, que de repente se ve separado de su familia y que tiene que convivir, bueno, tipo cuartel, pero como con niños, bueno, con muchísimas diferencias de forma de ser y de historias y de todo, y ahí no te queda más remedio que intentar llevarlo lo mejor posible. Hacemos un alto y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos en este especial del enfoque dedicado a la Casa del Niño. Estamos hablando con Safi Caiza. Estamos hablando un poco, y lo decía al final de mi intervención, de bueno,
De repente, como un niño de 5 años, se ve, bueno, que hasta ese momento estaba con su familia, y de repente se ve que no, que está en un sitio con muchos niños, y que la madre, bueno, pues le ha dicho, lógicamente, para poder irse, le ha dicho que enseguida volvía. Yo recuerdo, y ahora por el tema, yo recuerdo cuando, hombre, no es la misma situación, no es la misma situación. A nosotros, cuando nos sueltan en el colegio hispano-inglés, con la piscina allí, un poco para engoarnos, la piscina que siempre mis hermanos y yo lo hemos estado comentando, porque después al día siguiente ya no volvió a funcionar más nunca en lo que estuvimos en el colegio, pero bueno. Y recuerdo que mi madre nos dijo, ahora vuelvo y tal, que voy un momento a hablar con la directora, y casi nos entró las 7 cosas cuando mi hermano y a mí nos dejaron en el colegio, y estuvimos, eso fue, me parece que a las 10 de la mañana y hasta las 8:30 que regresamos a casa, para nosotros fue un poco impactante. Yo me imagino que cuando a ti te dicen que vuelves enseguida y de repente te quedas a dormir en otro sitio, unos niños que no conoces y tal, es complicado. Luis, efectivamente tuviste una etapa a lo mejor no tan dura como las anteriores, porque además esa dictadura y los derechos del niño pasaban un poco por el forro de los pantalones, pero así todo, cuando empiezas a hablar con los niños, que te encuentras toda clase de niños, ¿cómo sobrevives a esa situación? Hombre, por la sencilla, la respuesta es muy clara y simple, porque yo también era otro niño. Entonces, al tú ser otro niño y estar con otros niños, la visión que yo tenía, hombre, visto de la perspectiva de ahora no, pero en ese momento era la de adaptarme. Adaptarme al entorno, vivir, ver y aprender. Lo de aprender, lo aprendes solo. Vas viendo que llega un viernes, tus padres te recogen, como eran los míos, pero a otros niños que no. Otros niños no, porque no tienen padres o por lo que fuera. Entonces ya ahí me di cuenta, yo tengo un padre, yo tengo una madre, se preocupan por mí. Hay otros niños que no. O por los motivos que fueran. A ver que cuando llega un cumpleaños, viene el padre y le trae unos regalos a sus hijos. El otro día, su cumpleaños, no le trae nada a nadie. Son las monjas que estaban ahí, las hermanas de la caridad, o los empleados que son muy buenos, que muchas veces hicieron de segundos padres, los que tenían ese detalle. Yo tengo muy buenos recuerdos de cuando me pusieron Luis, que no, si no mal recuerdo, el 21 de, no sé, el día de San Luis de Gonzaga, no recuerdo muy bien. Había una hermana que todavía creo que está con vida, rondará cerca de los 100 años, se llamaba Sor Herminia, era la encargada de la despensa. Y con mucha discreción, para no dar de merecer al otro, cuando era mi santo me llamaban, vente por la despensa, y me daba una Coca-Cola con una palmera. Sí, un detalle. Son detalles que uno los tiene. Los Reyes Magos, por ejemplo, para mí fue una revolución, puesto que yo vine de una de una familia, pues sí, podíamos también tener Reyes Magos. Mi madre en principio abrazó un poco el Islam, pero era muy abierta. Entonces, al cambiarme yo, el choque de culturas, pues. Pero llegaban los Reyes Magos y yo, vamos, la ilusión de todos los niños. Yo cogiendo hierba para dársela a los camellos, guardando el queso para el parmesano, vamos. Eso estamos hablando fuera de la casa del niño. No, eso en la casa del niño. Niño. Tenía 5 o 6 años. De hecho, una vez. Porque aparte tú formaste parte del Belén viviente. Ah, sí, hacíamos los belenes. Recuerdo una vez que me pusieron, no sé. Y venía el público a verlo. Sí, ¿no? Exactamente. Recuerdo una vez que habían puesto la película Marcelino, Pan y Vino. Bueno, yo me lo creí tanto que había un Cristo en el comedor y yo cogí un trozo de queso y un pan. Y yo voy a pasar mañana a ver si se lo ha comido, y seguía el pan allí. No se lo había comido. No, pero volví a hacerlo y mira, la buena fe de las buenas hermanas vio, se percató de que yo estaba, y ella cogió y se había llevado el queso y el pan para darme a entender que se lo había comido el Cristo. Solo pasados los años me lo comentó, dice, fui yo que me lo llevé. Y tú te lo creíste. Hombre,
la inocencia de los Tú niños. dijiste Marcelino Panivino. Sí. Y bueno, yo recuerdo también que me habían puesto la película Superman y yo pensaba que como era un niño, pues me subí a una montaña de picón, me tiré pensando que iba a volar y casi me abro las piernas. Claro, Las monjas fueron muy buenas, nos cuidaron mucho. La verdad que ¿Hubo algún mal ambiente, hubo alguna mala historia? Por ejemplo, el tema de la religión. Te la sugerían, pero ahí era un poco el ir a misa, el ir a... Ahora te comento eso. La política que había en ese centro, porque era un centro que se abrió durante la dictadura. O sea, había un régimen franquista y, evidentemente, la religión católica. Todavía quedaba un rendijo de eso, de esa aureola. De otra forma, entonces me sugirieron de que si me bautizaba, pues se podían, por decirlo así, tener un poco de más, de ayudarnos un poco más, ¿no? En la situación que nosotros estábamos, por temas burocráticos o de papeleo. Entonces mi madre dijo, pues lo que haya que hacer por mi hijo, pues se hace. Me hice el bautismo y la comunión el mismo día. Fue una merienda cena que se hizo, una celebración por lo grande. Pero ahí mismo, en la casa. Lo recuerdo perfectamente, sí, ahí mismo. Recuerdo incluso lo que me regalaron, recuerdo lo que dije. Son detalles que uno estaba muy nervioso. Date cuenta que... Y lo de la religión, pues, como otros casos, como nosotros había un par de ellos también, muy pocos, evidentemente. Pero para la doctrina y la política que había ahí, pues es una cosa que vendría mucho mejor. Entonces el tema era que según nos levantamos, creo que era a las 7:30, 8 de la mañana, en cada habitación había 10 niños, ¿no? Algunos más, otros menos, depende, ¿no? Porque después había niños que tenían problemas por el tema de que se podían orinar o lo que fuera, entonces iban apartados a una habitación especial. Según te levantaras a las 7:30, 8, tenías que rezar 5 minutos o 4 o 3 minutos, ¿no? Ibas a desayunar, después antes de comer también, antes de cada comida se hacía el rezo y nos poníamos en una especie de fila, que eran, los niños se ponían todos en fila, pasaba un educador, firme ya, a cubrir ya, todos nos poníamos un poco a lo militar, porque ese centro cuando se abrió tenía esa política. Entonces llevaban un poco esa tradición, un poco más light, porque evidentemente no, pero es verdad que había algunos empleados que fueron exalumnos y que después... Y que habían vuelto... Y no, eran exalumnos, pero después que acabaron trabajando allí. Entonces costó un poco abrirse porque tenían un poco... La mentalidad. La mentalidad, exactamente. Entonces era un centro que sí, según llegaba los viernes, había una especie de sustento alimenticio, lo que le llamaban la bolsa, ¿no? A las familias más necesitadas pues se le daba una bolsa para que el menor se podía ir con sus padres y poder tener sustento. Una cosa muy buena que hicieron. Le daban una bolsa por cada menor que había. Si eran una familia que tenían 5 hermanos, pues 5 bolsas se llevaban. Esa era la política que había. Pero siempre también enfocado al tema religioso y a una enseñanza, ¿no? Lo que es unos maestros que había, unos profesores. Pero ¿y esos profesores te daban matemáticas, te daban enseñanza arreglada o no? Eso no te figuraba en ningún lado como que habías estudiado. Sí. Ah, figuraba como... Te sellaban el libro escolar. El libro escolar. Recuerdo uno de ellos que ya falleció, llamado Don Manuel. Otro que era un poco más conservador, que era Don Salvador. Recuerdo que Don Manuel el primer día me gastó una broma. ¿Se ves aquello? Ahí donde pongo yo los niños malos. Y había una pared con una jaula. Y bueno, pero la verdad que fueron muy buenos, había profesores muy buenos. La verdad que no tengo nada... Hombre, evidentemente había una cosa que no sé si... Creo que era positiva. Y es una cosa que solo los centros o las universidades donde haya gente conviviendo o un internado lo saben. Si yo voy a un colegio, a un instituto, unas clases particulares, yo voy a una determinada hora. Entro a las 6, dura la clase 1 hora y me voy. Sí. Pero cuando la clase es en el mismo sitio donde vas vive, a dormir, sí, te estimula más para estudiar. Es una cosa curiosa.
Eso es lo que quería, con la pregunta esta que me habías dicho, te quiero responder eso. Por eso me he dado cuenta que quizás sea la razón, porque muchas universidades funcionan bien, porque donde mismo se quedan a dormir es como si estuvieras en tu casa, te estimula más. Yo había momentos que me quería quedar más en la clase, y sin embargo eso no me pasaba cuando yo iba a estudiar afuera, claro. Porque te sentías más a gusto, te cogías, te ibas a la biblioteca, vamos a dar la clase aquí, venga. Normalmente tenía una jaula de clase, pero después podías ir a la biblioteca, vamos a estudiar un poco de lenguaje, venga, un poco de historia. Y yo me quedaba ahí leyendo las enciclopedias hasta las tantas. Y te podías quedar un tiempo más. Tío. ¿El pasar por la casa del niño te marcó en tu vida? Me marcó positivamente, a pesar de que yo sé de otros casos que no ha sido así, pero lo mío fue positivo. Yo no puedo decir lo contrario. Lo mío fue positivo. Hombre, los primeros días, evidentemente, pero es curioso porque el primer día, evidentemente, llorando, pues no te lo puedo ni imaginar. Pero después, a medida que pasaban los meses, cuando llegaba el viernes, que era la época de marchar, no me quería marchar. Y yo recuerdo una vez, también por la situación que había, que me tenía que marchar unos 15 días, quedarme fuera con mi madre. Evidentemente, la casa de mi madre era muy pequeña. Pero claro, es mi madre y el corazón también te llama. Pero recuerdo que tampoco me quería marchar de ahí, lloré como, vamos, las monjas se dieron cuenta, está llorando mucho, vamos a dejar que se quede. Pero lo hacían por una política de que, para que uno siguiera rozando con su familia, ¿no? A pesar de que estuvieras un poco mal en tu casa, pero tienes que seguir rozando con los tuyos. Y me le cogías aprecio a los educadores, a las hermanas, les cogías tanto aprecio que, vamos, cuando no los veías, pues, te entristecía. Es decir, o sea, el maltrato no existía ahí en esa casa del niño. Yo personalmente a mí no nunca, lo recibiste. Yo no lo recibí, sé de otros que sí, por los motivos que fuera, sí es verdad. Otros porque había otros casos, pero yo personalmente no, sé de otros que sí. Y porque además el convivir con estas monjas, el trato era agradable, el trato era cariñoso. Era muy bueno, era muy bueno. Pues, al principio uno que es niño, pero sí, con el tiempo te das cuenta que te decía las cosas. Y había una forma en ella que notabas que te lo estaban diciendo con cariño, porque hay una gran diferencia cuando uno te llama la atención, ya sea un padre, una madre, un profesor, un amigo, o cualquier persona en la calle que te llame la atención, de cuando te lo dicen con educación y tú ves que te lo están diciendo con el corazón. Yo, por ejemplo, o cualquier persona hace o dice algo que no es, hay muchas formas, oye, no, mira, ven, quiero hablar contigo, ¿te importaría hacer esto? Tú no estás notando que te lo estás diciendo con cariño. Y yo recuerdo muchas acciones, por ejemplo, una de tantas, que éramos el grupito que estaba como nosotros, 4 niños, que siempre estamos, ¿no? Nos poníamos todos nombretes, porque ahí lo que no fallaban eran los nombretes. A mí me pusieron el camaleón. Como tenía un poco los desviados, ese camaleón te queda. A otro que se comió un día 3 panes, pues vamos, 3 panes se quedó y 3 panes. Y entonces un día dije, bueno, pues vamos a hacer algo, estamos un poco aburridos, estamos de vivir una aventura, digo, vamos a escaparnos, mira tú. Se nos ocurrió, antes de la cena, incluso antes de la cena, marcharnos, nos fuimos sin nada, sin ropa y sin nada, y nos caminamos por toda la montaña que estaba de arriba de la casa del niño. Ya pasó 1 hora, 2, 3, 4 horas y ya estábamos allá preocupados, ya llamaron a la policía, todo el mundo buscando, no sabíamos ni dónde estábamos. Y nos quedamos a dormir fuera. Había como un morido. Y de repente aparece un hombre y dice, ¿qué son ustedes aquí? Digo, estamos aquí, nos hemos escapado. Estamos bien, digo, no, aquí estamos tranquilos. Y si están durmiendo fuera de la calle, llegamos hasta cuando lleguemos abajo, están todos preocupados, nos cogió la policía, nos metieron en el coño, nosotros todos asustados. Porque como habíamos oído que antiguamente la policía te pegaba con una toalla mojada, se rieron de nosotros. Nos llevaron al internado y las monjas nos preguntaron, evidentemente, el mal susto que le dimos. El mal susto que nosotros... pero nosotros pensábamos, Dios, esto nos van a arrestar, nos van a penar o cualquier... Pues no. Nos sentaron, a ver, ¿por qué han hecho ustedes esto? No sabe que nosotros nos preocupamos por ustedes. Si ustedes ven algo que no nos gusta o que podemos hacer, fíjate lo que nos dijeron ellas. Entonces son cosas que tú ves que te lo han dicho con cariño y eso se te queda. Te das cuenta de que realmente estaban intentando, porque no sé si se puede hacer o no,
suplantar muchas veces el cariño que te falta o que no tienes o que necesitas, se mojaban ellos en ese aspecto. Por lo menos las hermanas que yo vivía ahí, sí. Sé que el periodo anterior a Joseph 39 sí fue un periodo muy duro, eso sí. Creo que hay un libro que se ha escrito, creo que la escritora, me parece que se llama Lorena Rodríguez, se titula El orfanato azul, es un libro que se ha editado, habla de los primeros años de la casa del niño. Esos sí fueron muy duros. Muy duros. Vamos a hacer un alto, llegamos a la última parte. Bueno, Luis Safi, esa estancia en la casa del niño, bueno, pues al final pues aprendió cosas y una cosa fue la música. Hacemos un alto y hablamos de esa carrera musical de Luis. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a esta parte final de este enfoque dedicado a la casa del niño. Pero este niño, como Safi Gaisa, sale de la casa del niño y se va formando. Hoy en la actualidad es empresario, una empresa de reformas, mantenimiento y construcción, pero también él aprendió música en la casa del niño, aprendió solfeo y hoy es un músico, toca música clásica con la guitarra, toca el piano, el saxofón, cualquier instrumento que se le ponga delante, está con un grupo, un poco todo eso. En el fondo, esa estancia en la casa del niño, al final marcó tu vida, ¿no? Tu vida profesional y artística, ¿no? Sí. Yo, cuando fui internado allí, yo tenía claro que si mi madre o mis padres me habían internado allí era por un buen fin, con una intención buena. Evidentemente, era lo mejor para mí. Sí, porque a lo mejor de repente no podías ni haber estudiado. Exactamente. Y ¿no? Además con la cosa de que no tenías papeles. Exactamente, pero aparte de todo eso, al ser un colegio estrictamente religioso, que lo era, evidentemente, lo que es el tema de la enseñanza, sí lo tenían muy claro ellos allí. Entonces, yo me interesé por varias cosas, ¿no? Pero el tema de la música, pues, primero que en un principio sí me gustaba, pero ellos vieron que yo tenía esa cualidad. Entonces, ellos decidieron, pues, que yo la trabajara, ¿no? Con el tema del piano, pues tenía facilidad. Recuerdo los monitores que había, los nombres y todo, perfectamente. Creo que había uno que sí, Padre Luis le llamaban, y tocaba el órgano. Y ahí empezaba yo, pues mira, esto sí que puedo estar, vamos a ver. Y después me metieron con el tema de la guitarra.
y después con el solfeo. Y yo, pues, en mis ratos libres, pues me gustaba escribir. Y a lo que escribía quería ponerle música. Pues así empecé a componer yo. A componer, a interpretar obras clásicas, como tú has dicho, de Bach, de otras personas. Y digo, bueno, pues ya que estamos, pues, a relacionarme con otras personas, pues, vamos a formar un grupo, venga a tocar con este, venga a tocar con otro. Y después ya dije, bueno, pues ya que estoy, pues lo voy a hacer profesionalmente. Pues la verdad que me ha ido bien, tocando para otros, componiendo para otros y recibiendo pues la ganancia de ese esfuerzo, ¿no? Al tema de la música y con el tema de la empresa. Y después compaginar ambas cosas. Sí, porque además has estado y sigues compaginando tanto la empresa como la música. Sí. Al final, la mejor forma es hacer lo que te gusta, poder vivir de ello, poder disfrutar de ello, y si tienes un aliciente y te viene un dinero por eso, pues mira, fantástico. Es como siempre dicen, yo lo hago porque me gusta, pero si encima me pagan, hombre, mejor, ¿no? Exactamente. También no todo el mundo tiene esas posibilidades. Pero también lo de la empresa es... Yo empecé trabajando mucho en la limpieza. Digo, bueno, si yo puedo limpiar también en una empresa de otra persona, ¿por qué no lo puedo hacer por mí mismo? Entonces, ser autónomo sí tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas. Pues bueno, es bueno, independientemente de que te vaya muy bien en una cosa, siempre tener otra. Te falla un poco. Dios no quiera lo que ha pasado con esto de la crisis sanitaria, del COVID, que muchos sectores, unos más que otros, todos, pero unos más que otros han sido más machacados. No se podía hacer esto no. Pues bueno, pues ahora que no puedo estar un poco con eso, pues que tengo que estar en mi casa, que no se puede salir porque... pues en mi casa compongo. Claro. En mi casa compongo. Ya, fulanito de tal, no te importa que te bajes el vídeo, baja lo que quieras de YouTube, venga. Fulanito, venga, ¿cuánto que hay que componer esto? Venga, ¿quiere que te venda esta canción mía? Venga. Y es así. Claro. Y tener siempre un poco el tema de la empresa de reforma, te falla un poco aquello, no importa, venga, vamos ahora con el tema de la tarima, o vamos a hacer de todo un poco. Si un sector está un poco machacado, puedes tener una salida por aquí. Aunque te vaya muy bien, siempre, cuanta más formación, mejor. Entonces, pues... haciendo un balance de tu vida, ¿hay algo que te arrepientas que pudiste haber hecho y no hiciste? ¿O estás tranquilo y has hecho siempre lo que has querido? Siempre hay cosas que te arrepientes. Yo siempre, porque me gusta... Yo veo que hay mucha gente, yo no critico a nadie. Yo no examino a nadie, me examino a mí mismo. Pero hay gente que cree que lo tiene el 100% las cosas en la vida, y yo soy de los que no me considero... Yo que pienso, soy de los que piensa que nadie puede llamarse a sí mismo bueno, ni nadie puede llamarse a sí mismo guapo. Eso lo tienen que decir los demás. El simple mero hecho de que una persona se llame a sí misma buena es un poco egoísta, porque lo tienen que decir los demás. Yo soy de la persona que intenta autosuperarse y aprender de los errores, que eso me cuesta, pero bueno, a veces tropiezo con la piedra 30.000 veces. Sí, pero además ya lo dice el dicho, que es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. 2, y 4, y 6. Y 6, ¿no? Y si no con una piedra, con un picón. pero siempre sí hay cosas que me arrepiento, sí. Es más, hay un refrán que dice, nunca te arrepientas de nada. Yo soy de los que piensa contrario, arrepiéntete, aprende, y si sin querer haces daño, porque todos hacemos daño muchas veces, unos más, otros menos, que un día que no esté equivocado, intenta suplantarlo. Pero sí hay muchas cosas que me arrepiento de no haber hecho, de no haber dedicado mi tiempo un poco más en los demás, cuando los demás en el internado se han dedicado mucho tiempo por mí. Muchas veces las he visto, algunas de ellas voy a verlas, si es que me dejan verlas, porque con esto del COVID no se pudo hacer muchas visitas. Otras sí las he visto, y siempre me arrepiento de eso, de vivir con la intensidad, de decir, bueno, ¿yo qué hago aquí en este mundo, no? ¿Para qué puedo ser útil? No solo para mí, sino para los demás. Quizás por eso monté la empresa, porque yo tenía un periodo, sinceramente, que me fue muy bien, pero vamos a decir la verdad, también tuve que no me fue muy bien. Estaban mejor mis empleados que yo. Dice, oye, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ganar más un empleado que un empresario? Pues sí. En ese periodo que me fue muy mal. ¿Pero por qué? Porque lo de la empresa no fue una cosa
con intencionalidad, sino que surgió. Lo de la música sí, pero de la empresa que no. Entonces me di cuenta que en la vida, independientemente de lo que uno quiera ser o deje de ser, hay cosas que te llevan por un cauce, sin tú quererlo. O sea, y te vas dando cuenta que no sé si es la mano de Dios, de la vida, o lo que fuera, te va poniendo las cosas en la vida. Y dice, bueno, tú tienes que hacer algo por los demás, aunque tú no quieras. Estás aquí por algo. Entonces aprendí. ¿Eres creyente, Luis, o no? Sí. Sí. ¿Sabes lo que creo? Sí. Creo en que se pueden cambiar las cosas si uno se lo propone. ¿Eres creyente en ese aspecto? Yo pienso, y fíjate tú la mentalidad mía, mi madre, porque nació en Melilla, evidentemente abrazó el Islam un poco, aunque el Islam abraza el cristianismo, y después, sin embargo, yo fui internado en un colegio religioso. Imagínate, los dos polos, ¿no? Entonces yo me quedé, ¿qué hago? ¿Qué me dice mi corazón? Unos me dicen que esta religión, déjame que... Yo por eso quizás he leído mucho, me gusta un poco el sánscrito, he estudiado un poco el hinduismo, el Islam porque mi madre era, la religión católica porque me crié ahí. Entonces yo di cuenta, lo he descubierto por mí mismo, quizás esté equivocado, porque me equivoco mucho, pero estoy seguro que si uno no cree en sí mismo, en su esencia, no puede creer en nada. Entonces, si mi esencia me dice que como ser humano voy a tener errores, tengo que aceptarlo. Primero aceptarlo y segundo intentar subsanarlo. O sea, soy creyente, pero debo de creer primero en mí mismo. ¿Cómo puedo hablar de fe si ni siquiera la tengo en mí mismo? ¿Cómo puedo hablar de Dios si ni siquiera creo en mí mismo? Pero claro, creer en uno mismo, si mañana sales y te coges un coche, ¿dónde está tu existencia? ¿Tú qué eres? Nada, estás aquí de paso. Y es un poco complicado, pero es así, es vivirlo el momento. Y yo siempre digo que, bueno, de todas las experiencias se saca algo bueno. Yo doy gracias, por ejemplo, ahora mismo de estar en este plató, de que me ha dado la oportunidad de estar aquí, para yo transmitir lo que yo pienso libre y voluntariamente, de lo que yo he vivido. Y como yo, habrá muchos más que no han podido estar aquí, que se han quedado en el camino. Entonces yo debo hablar en mi nombre y en el nombre del otro, si me lo permiten también, y decir, pues bueno, mi experiencia ha sido positiva, me ha servido, me ha ayudado, siempre me intentaré superar, no sé hasta qué punto, pero todos los días intentar crecer como persona, aunque a veces no se puede por lo que fuera, pero esa es la experiencia que yo he tenido de haber estado en ese centro llamado la Casa del Niño. Bien, pues se nos ha acabado el programa. Estaríamos con Safi Caixa hablando muchísimo, porque además nos conocemos hace un tiempo y es un hombre, increíble, lo digo yo, porque es como un libro de sapiencia. Es un hombre que se ha estado informando siempre, leyendo muchísimo y grabando en su cerebro, y es capaz de hablar de cualquier cosa. Pero bueno, ahí están sus testimonios, sus palabras que le salen de dentro, que salen del corazón. No está actuando como más de un entrevistado que pasa por esta casa y actúa, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. En este caso, Safi Caixa, es un niño que ha pasado por diferentes tramos, diferentes historias difíciles, historias duras, que al final, pues ha comenzado su vida como músico, como empresario, músico, doy fe de que lo he escuchado y toca bien, y como empresario, está ahí, y también puedo dar fe de él, ¿no? Gracias. Porque lo he tenido a lo mejor también como empresario de construcción. Pero bueno, ahí está su testimonio. Hemos hablado de la Casa del Niño, hemos hablado de Safi Caixa, y yo creo que los señores telespectadores, pues han aprendido un poquito más sobre lo que es la vida cotidiana, lo que es la vida en sí, la vida en la calle, la vida de esta sociedad, que a lo mejor lo vemos en la persona de Safi Caixa. Es un tema, la Casa del Niño, que nos sirvió para ver cómo alguien pasó por esa etapa dura. Cuando hablamos de un niño es una etapa muy dura,
alejado de su familia temporalmente por motivos económicos, pero que bueno, que eso no le marcó para realizar su vida y bueno, pues llegar a esta etapa. Sigue siendo joven, pero con un objetivo, y ahí está esa música. Él es músico con un cierto renombre y bueno, y empresario, más no se le puede pedir a la vida. Safi Caiza, gracias por estar aquí, desearte lo mejor, que sigas hacia adelante, sobre todo en tu carrera musical, que es lo más que tú disfrutas, y bueno, pues que también que la empresa siga ahí y que por lo menos te dé para que tú sigas en la carrera musical tranquilito y sin problemas. Muchas gracias a ti, José Luis, por darme esta oportunidad. Aquí me siento como en casa, en este caso no casa de niño, casa del adulto. y nada, decirte que ha sido un placer estar aquí y habrá más ocasiones. Habrá más ocasiones. Gracias Luis, porque además lo de Luis no te lo voy a quitar. Pues hemos escuchado las palabras de Safi Caiza, hemos aprendido un poquito más de lo que fue la Casa del Niño, de alguien que vivió durante muchos años en la Casa del Niño y cómo, bueno, pues marcó su vida, pero su vida en el plano positivo. Por otro lado, como siempre, darle las gracias por estar ahí y, como no, esperarle la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.